En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos preciosos días en los que ya se estaba anunciando el que venía, primero tuvo que aparecer un precursor, alguien que le estaba allanando el camino. Y este era Juan el Bautista. La palabra bautismo quiere decir sumergirse. Bautista, hay algunas Biblias que aparece como Juan el sumergidor. Y este predicaba con un monotema: arrepentimiento. Arrepentirse no tiene tanto que ver con el corazón. No son esas emociones que nos encontramos después de haber cometido un error, sino que tiene que ver con la mente. El arrepentimiento, en los originales, en el griego, metanoia, quiere decir un cambio de mente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, automáticamente nuestros pies se dan la vuelta. Y es que están tan relacionados la mente con los pies, que cuando a veces quieres dejar de hacer algo porque realmente ya te has cansado: me he cansado de cometer este error, quiero dejar de hacer esto, Señor, ayúdame. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la mente y los pies seguirán. Él se estaba dirigiendo a los judíos. Su público eran los judíos. Y les dice: cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar. Porque el reino de los cielos no le dice el reino de Dios. Porque los judíos no nombraban a Dios. Ellos, para decir Yahweh, de Yahvé le quitaban las vocales. Y se estaban centrando en esas pequeñas cosas externas y sin importancia, en vez de centrarse en lo importante. Pero viene este varón de Dios llamado Juan el sumergidor, me ha gustado eso, y les dice: cambiar la forma de pensar, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el gobernador de todo, ya se ha acercado. Y en el 3, ahí habla Mateo, y dice Mateo: este Juan, este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Juan era una voz que clamaba. ¿Dónde? En el desierto donde vivía. Pero este desierto no te lo imagines como un desierto de dunas, como siempre he hecho yo. No, es un desierto el cual se encontraba asolado, se encontraba a las afueras, también hacía muchísimo calor, pero no estaba despoblado, porque fíjate que luego venían a él muchos a escuchar su predicación y a ser bautizados. Y esta voz, porque Juan era una voz, esta voz decía: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. En la antigüedad, los caminos no estaban asfaltados. Cuando algunas personas ilustres, algunos reyes, tenían que visitar algún lugar, ellos enviaban a sus siervos a que preparasen el camino, y lo que tenían que hacer era rellenar los hoyos y allanar todas las montañas para que fuese todo allanado. Y esto les estaba diciendo Juan el Bautista a los judíos para que enderezasen su corazón. Su corazón estaba torcido. Tenían que hacerlo recto. Para cambiar el corazón
Solo tenemos que poner los pensamientos correctos. Nos dice en Romanos 12:2 cómo cambiamos nuestra mente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Estas langostas son como unos saltamontes, algo así. ¿Y sabes qué? Están llenos de proteína. Aún en el desierto, el Señor le cuidaba y le proveía proteína y carbohidratos. Y venían a él Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora ya no es tan importante la confesión de pecados, no es que no sea importante, es que hay que tener mucho cuidado con quién te confiesas y a quién le cuentas tus cosas. Pero ya no es tanto la confesión, sino el reconocimiento, el reconocer cuáles son nuestros pecados. Y ellos no solo los reconocían, sino que también se los confesaban a Juan. Nosotros tenemos que ir abriendo nuestro corazón al Señor y rellenando todos esos hoyos de una manera: Señor, estos son mis pecados. Esto es lo que yo entiendo por pecado hasta ahora. Ayúdame a darme la vuelta, a tener un arrepentimiento verdadero. Y ¿sabes qué? Algo sucederá cuando tú hagas esa confesión. Aquel que trae la luz acerca de lo que está mal en nosotros es el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de cuáles son los pecados ocultos dentro de nuestro corazón. Conforme vayamos dándonos la vuelta, conforme vayamos tomando la decisión de cambiar, el Señor nos irá alumbrando otros más profundos. Así que se basa en arrepentimiento y voluntad. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos, los grupos religiosos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Tal cual. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es que hay muchas personas que no creen que Dios tenga ira, que Dios no sea justo. Él es amor, pero también es justicia. Lo que ocurrió con Jesús en la cruz, ahí el Señor pagó su ira. Sí, la pagó en su Hijo, para que nosotros vayamos a ser salvos. Y entonces ahora aquí comienza todo el mensaje con ellos. Generación de víboras, queréis huir de lo que vendrá. Les está hablando ya de los tiempos finales. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento sin frutos no es válido, no es genuino. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Es decir, fíjate que ellos se creían salvos solo por ser judíos. Como Abraham era su padre, ellos eran judíos, ellos ya van a ser salvos. Y eso no les sirve, no les libraba. Y mira aquí qué profecía: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estas piedras se refiere a esta revelación, a estas palabras. Dios después levantó hijos, somos tú y yo. Nosotros somos los hijos de la fe, porque Abraham es el padre de la fe.
Así que Abraham es nuestro padre y así nos levantó Dios de esta revelación. Y aquí aparece Juan con su hacha. Ya también viene el hacha puesta a la raíz de los árboles. Él venía con un hacha a cortar todo árbol que no dé buen fruto, cortado y echado al fuego. Y aquí viene la clave. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y es que este arrepentimiento tiene que ver con la muerte, porque simboliza la muerte. Cuando nosotros pasamos a las aguas, es como que pasamos, como el Señor, a las aguas de la muerte. Pero cuando salimos, es como esa resurrección del mismo Señor, que resucitamos a una nueva vida. A veces queremos tener ese nuevo nacimiento y decimos que tenemos ese nuevo nacimiento, pero no hemos tenido una verdadera muerte. Y si no hay muerte, no hay nacimiento. Olvídese de yo he nacido de nuevo, pero aún estoy sin morir por completo. El que viene tras de mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahí ya no solo se asemeja a un discípulo, sino que como menos que un siervo. Porque en otro evangelio habla de desatarle la correa de los zapatos, de las sandalias. Y es que antes de entrar a las casas, tenían que lavarse los pies del camino, y eso era una tarea dedicada para los siervos, pero los siervos de más bajo nivel. Y a ese nivel se sobaja él. Y dice, yo no llego ni a categoría discípulo. Qué humildad. Y dice, Él es más poderoso que yo, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y es que, fíjate, que para poder ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego, primero hemos de ser bautizados en arrepentimiento. No podemos estar bautizados en fuego, bautizados en el Espíritu, cuando todavía no nos hemos sumergido en las aguas del arrepentimiento, en las aguas que cambian nuestra mente. Sabéis que el agua simboliza la palabra, pero el agua también simboliza el Espíritu. Así que para cambiar nuestra mente debemos sumergirla en las aguas de la palabra. Y con el trabajo del Espíritu, el Espíritu y la palabra es aquello que realizará el cambio que necesitamos en nuestras vidas. Sigue hablando de los eventos finales. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando del destino, de dónde van unos y dónde van otros. Y ahora de repente nos aparece Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a mí a que yo te bautice? Soy yo el que necesito que tú me bautices. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Deja que ocurra esto, que tienes que hacerlo, tienes que bautizarme. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí le cayó. Que cumplamos todo lo que está escrito, que cumplamos lo que Dios quiere que se haga, que cumplamos la voluntad del Padre. Bueno, ahí quiero recordaros que ahí todavía no existía la revelación del Padre, solo era un Dios para los judíos tan lejano que ni lo nombraban correctamente.
Así conviene que cumplamos la voluntad de Dios. Entonces le dejó. Y Jesús, antes, voy a detenerme aquí. ¿Sabes qué pasó cuando él se bautizó aquí? ¿De qué pecados crees que tendría que arrepentirse Jesús? De ninguno. Pero hizo algo simbólico. Ahí comenzó ya el trabajo de la cruz. Ahí ya dijo, yo no he pecado, pero por ellos me hago pecador. Él no cometió pecado, pero para librarnos a nosotros se metió en un cuerpo de carne y se bautizó como los pecadores. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en él está mi deleite. Aquí es donde aparece la Trinidad. Vemos al Hijo, a Jesús, vemos al Espíritu de Dios y escuchamos la voz de los cielos, que es la voz del Padre. Tengan todos estos versículos, en especial 16 y 17, porque habrá mucha gente a la que tendrán que contradecir, porque hay muchos que solo creen en Jesús, otros solo creen en el Padre, pero aquí se muestra claramente la Trinidad. Y a quien vemos es al Padre, contento. Me complazco de lo que estás haciendo, hijo. Esto le decía, estás haciendo mi voluntad. Quiera Dios que esto ocurra con cada uno de nosotros, que se nos abran los cielos, que descienda el Espíritu como paloma sobre ti, que tus cielos por completo sean abiertos y que la voz del Padre te haga entender que tú eres su hijo y que no solo está orgulloso de ti, sino que se complace.